Señoras y señores, estamos ya en el próximo vagón, en el vagón magistral ahí. Se nos cuela, porque le hemos invitado, además con las puertas abiertas, nuestro buen amigo José de Segovia, que es también pastor protestante en la ciudad de Madrid, es teólogo y, como no, periodista, pero un periodista de raza, muchos temas de gran interés que aborda, y también productor de series en radio como muy interesantes: Ruta 66, El sueño se ha acabado, y también un programa los domingos por la noche a propósito de todo esto que estamos hablando en Radio Nacional de España a partir de las 9 de la noche, Radio 4, creo recordar. Bueno, pues hoy hablamos con él de una figura como fue George Orwell, el famoso escritor, bueno, que también tuvo mucho que ver con España en la Guerra Civil, como un frentista también de las brigadas internacionales. Cualquiera, nos dice José de Segovia, puede leer ahora 1984 con una visión retrospectiva o incluso futurista, esa distopia que ahora parece como más amenazante que nunca. Realmente yo recuerdo cuando lo leía a principios de los 70, pues decía, esto no creo que pueda llegar a ser. Pero bueno, había razones por las que él publica esa gran obra, 1984, que tiene mucho que decirnos. Dice José de Segovia que la figura de Orwell se nos antoja todavía a la de un profeta sombrío, cuando lo cierto es que la realidad ha ido más allá de sus más oscuros vaticinios. Y bueno, pues vamos a hablar con él, que nos cuente un poquito, nos ponga al caso del asunto de George Orwell y su magna obra 1984, también La rebelión en la granja, por supuesto, las dos grandes obras de Orwell. Buenos días, querido amigo José. Encantado de estar de nuevo en este tren. Gracias, José. Oye, la verdad es que, este hombre que nos dejó este legado, y también que yo creo que viendo y viviendo todo lo que estaba pasando, el movimiento en Europa, tanto los totalitarismos, el fascismo, como el comunismo, yo creo que todo esto fue lo que le inspiró esta obra, algo así, ¿verdad? Sí, realmente es un libro sorprendente y que vuelve una y otra vez a la actualidad, ¿no? Vemos que, por un lado, tiene el papel del lenguaje, que él ya predijo que iba a ser la clave realmente del autoritarismo, ¿no? O sea, se iba a poder imponer ya no por la fuerza de las armas, ¿no?, o incluso la imposición de leyes, sino simplemente por el dominio de las palabras, ¿no? El llamar a las cosas de determinada forma, ¿no?, iba a implicar de esta forma no la persuasión, el convencimiento intelectual, sino el adquirir, asumir una ideología, ¿no?, impuesta desde afuera. Y esto es lo que vemos que es la política en el día de hoy, básicamente, ¿no? Quien domina el lenguaje domina no solamente el discurso, sino que tiene realmente el poder, ¿no? Y él, que era un hombre, claro, que amaba las palabras, pero sobre todo la verdad, que hay detrás de ellas, pues vio esta pesadilla de lo que iba a ser el mundo, ¿no?, después de él, ¿no? José, seguimos en línea, ¿verdad? Sí. La verdad es que la vida de Orwell relativamente murió tempranamente, pero bueno, y sufrió muchos avatares este hombre en su corta, relativamente a los 40 y pocos años. Pero bueno, la verdad es que era todo un personaje. Viendo lo que vio y publicó, tanto 1984 como La rebelión en la granja, también es una autocrítica hacia la democracia, una democracia que como nos damos cuenta de que también tiene sus defectos. Así es. Él realmente era
un hombre que, aunque había nacido en la época colonial de Gran Bretaña, en la propia India, ¿no?, donde su padre era funcionario y se dedicaba incluso a supervisar todo el tema del opio, ¿no?, que provocó tantos conflictos con China. Él siempre es un chico reservado, solitario, bastante distante, ¿no?, muy envuelto en sus lecturas, ¿no?, y en su silencio lo interesante de él es que él empieza a dudar, ¿no?, a dudar de todo, ¿no?, incluso de las ideas de los escépticos, que parecían hacer las respuestas, las preguntas más inteligentes, ¿no? Pero tiene siempre ese carácter. Yo cuando leí su biografía, en la que se basa en lo que yo he escrito sobre él, ¿no?, de una extensa biografía que hay sobre él, enfatiza mucho lo aparentemente contradictorio que él tenía, ¿no? O sea, por un lado, claro, es evidente que era un hombre de izquierda, socialista, pero sin embargo no ha tenido mayor crítico el comunismo, ¿no?, que ha tenido él. O sea, he encontrado en esa aparente contradicción, sin embargo, yo creo que está su lucidez, ¿no?, porque viene, como muy bien dices, de su carácter autocrítico, ¿no? Él lo que hace, digamos, es el sistema el mismo en el que él cree de la democracia, ponerla bajo un enfoque crítico nada habitual. Él fue policía, se dedicó al orden establecido en Birmania en los años 20, pero lo deja muy asqueado y vive casi como un vagabundo, ¿no? En París está lavando platos y es cuando empieza a pensar en dedicarse a escribir, impulsado en parte por su tía, ¿no? Y acaba curiosamente de tendero, ¿no?, en una tienda de lo que llamábamos antes ultramarinos, ¿no? O sea, porque decía que las librerías la gente va a mirar y a hablar, pero no compra nada, ¿no? Y entonces esto de los libros le gustaban, pero no se iba a dedicar a venderlos, ¿no? Y es un personaje realmente fascinante y, como bien dices, claro, para los catalanes tiene un papel especial. Yo siempre que paso por la plaza de Barcelona, ¿no?, que lleva su nombre, Sí. Que aparentemente parece que no tiene una relación particular con algún episodio concreto, ¿no? Él se mueve por la ciudad, aunque había estado destinado al frente de Aragón, ¿no?, una bala le atraviesa el cuello, Sí. el 37, ¿no?, y se va a recuperar a un sanatorio que tenía el POUM, el partido, digamos, de unificación marxista se llamaba, que era el partido trotskista al borde del Tibidabo, ¿no? Estaba en la clínica donde cuando él se recupera, pues se queda ya por la ciudad y vive esta situación que describe en su famoso libro de homenaje a Cataluña, en la cual cuenta literalmente cómo está colocado sobre una repisa, ¿no?, en donde están disparando en uno y otro lado, pero entre todos los diferentes bandos que conformaban la República, ¿no? Y ese caleidoscopio de siglas interminables, PSUC, POUM, FAI, CNT, UGT, JCI, JSU, AIT, ¿no?, todos ellos luchando entre sí, ¿no? Esta situación absurda en que le lleva a pensar, bueno, ¿qué hago yo aquí, no? Esto es totalmente ridículo, ¿no? O sea, toda la gente enfrentada en sí mismo, ¿no? Pero el desencadenante, claro, es el 37, cuando es el POUM declarado fuera de la ley, ¿no? Porque se empieza a hacer una purga al trotskismo dentro del comunismo y entonces él empieza a ver realmente la cara oscura de todo ello, ¿no? Y ya se propone, como cuenta en su libro, salir lo más rápido posible cuando está ya siendo perseguido literalmente, ¿no? Por su propio bando, ¿no? Por la propia gobierno de la República. Así que es una obra de decepción. Sí. Pero yo creo que va más allá de la decepción personal, ¿no? Yo creo que él ve lúcidamente en lo que se iba a convertir de contradictorio, ¿no?, estos ideales políticos. Claro. Es que ciertamente en el Frente Popular había una división brutal. De hecho, eso fue un detonante que aceleró la rebelión de Franco ahí desde Melilla hacia España, de algunos generales, ¿no? Golpistas. Pero y recuerdo, el anarquismo campeaba a sus anchas también, y con mucho de la FAI y la CNT, tanto en Cataluña como en Aragón. O sea, el movimiento anarquista nunca ha tenido tanta fuerza en ninguna parte de Europa, yo diría del mundo, como la tuvo en esos años en España. Y la división de la... Y claro, él observaba toda esta digamos, desvirtuación de los ideales políticos y claro, yo creo que se decepcionó, pero hay que ser justos con la historia y la verdad que aquí había un guirigay muy grande.
Sí, de hecho cuando llega a Inglaterra, claro, sus camaradas, ¿no? Porque él había ido no como periodista ni a la literatura, él iba a luchar, a combatir literalmente, ¿no? En la guerra, ¿no? Pero claro, no pueden entender cómo viene diciendo cosas como que se ha convertido, digamos, la resistencia al fascismo en algo igual exactamente a lo que combate. O sea, no podían entender cómo igualaba, ¿no? Los dos lados, ¿no? Y le parecía que tan malo era uno como el otro. Entonces, esto les parecía incomprensible, ¿no? Y es por lo que se retira ya a vivir en esta tienda con el rechazo de sus propios amigos, ¿no? Y camaradas. Sí, el tema me gusta en tu reflexión en Protestante Digital, cuando hablas de la falsa libertad. Estas son en definitiva las paradojas del sistema político que caracteriza la mayor parte de nuestras democracias. Nuestros estados se hacen defensores de la libertades cuando cada vez menos lugar hay para la libertad individual. Y esto lo estamos empezando a ver ya de una forma decidida. Es la gran paradoja, ¿no? Yo creo que es lo más interesante realmente de la obra de Orwell en este tiempo, ¿no? El mostrar cómo en el nombre de la libertad, ¿no? Sin embargo, se puede vivir una tiranía creciente, ¿no? Se ha concentrado mucho siempre en la figura del gran hermano, ¿no? Y la anécdota un poco de lo que significa su control o dominio, pero se olvida el papel que juega, ¿no? Todo este uso dictatorial de la información, que bueno, realmente lo vemos en vez de como el conocido programa televisivo, lo vemos en el algoritmo informático, ¿no? O sea, si tú tienes una determinada tendencia, literalmente el sistema informático te bombardea una y otra vez, ¿no? Con mensajes, noticias, memes, que te van constantemente instalando, enquistando en una posición absolutamente cada vez más de incomprensión. O sea, la información se utiliza de una forma que, lejos de ayudarte a pensar, lo que hace es precisamente negar el pensamiento crítico, ¿no? Sí, sí. Hay un apartado en la reflexión sobre 1984, Orwell y su figura y su obra, especialmente en estas dos obras destacables de él, cuando habla de vivimos en una cultura cautiva, pero no del dolor, sino del placer. No es lo que odiamos lo que nos arruinará, sino precisamente aquello que amamos, puesto que sufrimos la tiranía de nuestro incansable apetito de distracción. Gracias al entretenimiento del gran hermano, que es la figura, la policía del pensamiento, el gran hermano que está en todas partes en la obra, hemos llegado a amar su opresión, admirar su técnica y negar nuestra capacidad de pensar. Esto es tu reflexión acerca del tema. O sea, es interesante entresacar estas reflexiones. Sí, esto es como el chiste de cómo va a ser una noticia falsa, se dice lo mismo que yo pienso, ¿no? O sea, realmente, claro, a la gente se le dice lo que quiere escuchar, ¿no? Entonces, claro, dices, es un engaño, una decepción, una manipulación, pero es algo que responde también a una actitud que es lo que tú quieres oír, ¿no? Aquellos que, como tú y yo hemos estado en el campo del periodismo, ¿no? Y de la radio muchos años, hemos visto cómo, claro, se ha convertido con el tiempo un instrumento de propaganda, ¿no? O sea, ahora ya miras las noticias en muchos medios, la mayoría tristemente, y realmente lo que responden es a un interés de campaña, ¿no? O sea, darte un mensaje muy concreto, o sea, ya no hay análisis, no hay opiniones, y claro, la gente responde a ello. ¿Por qué? Porque también tiene la mentalidad del me gusta, no me gusta, estoy de acuerdo, no de acuerdo, no analiza nada, no hay argumentos, no hay nada, todo es una cuestión partisana, ¿no? En la cual, francamente, cada vez hay menos posibilidad de diálogo, ¿no? Y de verdadera comunicación, ¿no? El concepto que se ha apostillado nuevo de la posverdad, que es esa pseudo-verdad, pero también la verdad nos damos cuenta de que estamos en un mundo, no sé cómo tú lo disciernes, y a través también de estos artículos y otros, nos encontramos con una falsa verdad, con muchas falsas verdades, y ahora tenemos como amenazante la inteligencia artificial, que puede conseguir que las cosas parezcan verdad sin serlo del todo, de una forma muy contundente. Exacto, a mí yo me asombro que aquellos que somos como yo totalmente analfabetos tecnológicamente, ¿no? Claro, antes, cuando
decían que esta foto estaba hecha con Photoshop, ¿no? Y te habían puesto la cara de alguien o una apariencia que era falsa. Pero ahora es que ya me contaban que es que ya no hay Photoshop, o sea, ya es que realmente es, no se puede discernir ni distinguir lo que es la falsificación de lo que es lo auténtico, ¿no? Y te preguntas en qué camino vamos, ¿no? Claro, en la medida en que ya no es al alma simple al que engaña, ¿no? Es que ya parece que careces incluso de los instrumentos, elementos de discernimiento más elementales de lo que es verdad, de lo que es falso, ¿no? Se comenzó con las encuestas, ¿no? Se atribuye a Churchill la famosa frase esta de hay verdades, mentiras y encuestas, ¿no? Que en estas épocas de elecciones, claro, hemos tenido, era la noticia diaria, ¿no? La encuesta que decía esto y decía lo otro, ¿no? Y claro, se empezó también con mucha manipulación sociológica, ¿no? De lo que supuestamente la mayoría decía o pensaba o creía y ocurría, ¿no? Pero esto finalmente nos ha llevado también a lo que se ha empezado a denominar, ¿no? Con el término de posverdad, ¿no? El hecho de que ya no se trata si la noticia es verdadera o si es falsa, ¿no? Sino que se ha vuelto irrelevante la cuestión misma de la verdad, que es central, claro, para nosotros como creyentes en el Evangelio, ¿no? Porque es una verdad personal en primer lugar, ¿no? Cuando el Señor Jesucristo dice que Él es la verdad, ¿no? No está diciendo un concepto abstracto filosófico, ¿no? Una abstracción, una entelequia de pensamiento, ¿no? Está hablando de la realidad de quién es Él, ¿no? O sea, todo lo contrario a muchas veces lo que es la discusión sobre la relatividad de la verdad o la falsedad. Son opiniones, ¿no? Al fin y al cabo, ¿no? Ideas y otro, ¿no? Pero la verdad en la que creemos los creyentes, claro, no es una opinión, ¿no? Es una persona, es algo muy distinto, ¿no? Creemos en la realidad de quién es Él, ¿no? Y lo curioso es que, como dice la famosa frase que todo el mundo conoce, ¿no? De Jesús, ¿no? Esa verdad es la que nos liberará. O sea, no una opinión, no una abstracción o idea, sino la persona de Jesús, esa verdad encarnada es la única libertad, de otra es toda esclavitud, ¿no? De todo engaño, de toda decepción y finalmente la tragedia, ¿no? en la que vivimos una y otra vez bajo la mentira, ¿no? Sí. Oye, qué interesante esa escena de Jesús con Pilato, ¿no? Cuando Pilato, que tenía pues una formación también, sin duda también filosófica y política, le pregunta y le mira a los ojos, se miran a los ojos casi con pocas palabras y le pregunta, ¿qué es la verdad? Y Jesús le responde, para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Y la respuesta de Jesús y a ese hombre es la mirada de la verdad, que yo creo que penetró lo más profundo del ser de Poncio Pilato, ¿no? Y la verdad suprema de todo. Jesús es la verdad suprema de todo. Es el gran eureka de la vida, ¿no? En ese sentido, claro, no es que consideremos que por un apego al pasado, ¿no? Una nostalgia por lo antiguo, ¿no? Que la verdad es importante, ¿no? Cuando realmente nos preocupa, ¿no? Todo el deterioro, ¿no? Y cómo ha quedado realmente la verdad fuera de lo que es el pensamiento, ¿no? Y las creencias de este mundo. No es por una cuestión meramente de apego al pasado, es que es la única verdad que es liberadora. Y aquí yo veo que es muy interesante en la expresión del Evangelio de Juan, ¿no? Como en ese sentido no es que sea un instrumento de libertad, ¿no? Es que es el único medio que hay de podemos ser libres, ¿no? Y por esto encaja claro en toda esta dilema que hay continuamente en la escritura, ¿no? O estás bajo la esclavitud, ¿no? Del engaño, de los ídolos, de la mentira, del espíritu de la oscuridad, ¿no? O estás en la libertad gloriosa, ¿no? De los hijos de la luz que produce la redención, el conocimiento de esa verdad personal que hay en Cristo Jesús, ¿no? Entonces la famosa cuestión de la libertad, que es otro de los conceptos yo creo que más revalorizados en nuestro tiempo, ¿no? Si la verdad ha dejado de tener lugar, la libertad, sin embargo, ha ocupado su puesto, ¿no? Todo el mundo lo que invoca en unas elecciones como esta y en la vida es el deseo de ser libre, claro. O sea, lo que
a lo que apelamos una y otra vez, pero ¿dónde está la libertad, no? Y Jesús te dice, está en la verdad, es en la verdad que es el que está la libertad, ¿no? Yo recuerdo cuando yo escuché por primera vez una tarde el Evangelio, con un amigo que me invitó a asistir a una iglesia evangélica en el otro extremo de la ciudad, con toda la parafernalia que yo llevaba detrás de mis espaldas. Y yo, aparte que no tenía estaba muy bloqueado en la comprensión de las cosas. Y recuerdo un predicador que había, el padre de Enrique Angurey, que es don Enrique, y él estaba predicando y decía... Benjamín, ¿no? Sí, el otro, el hermano, el El don hermano, Enrique, no era así. don Enrique, decía, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Yo recuerdo que esa palabra penetró en lo más íntimo de mi ser y yo experimenté como que algo se quebraba en mi interior. No entendía bien las cosas, todas las cosas, porque estaba muy retraído en la comprensión de todo. Pero en mi interior hubo un quiebre y yo sentí algo muy especial. Por eso que las palabras de Jesús tienen un poder extraordinario. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, cosa que yo he trabajado en Onda Cero con Luis del Olmo también durante unos años, y en su estudio tenía este eslogan, ¿no? La verdad os hará libres, ¿no? Y es verdad, en periodismo también. Sí, esa motivación la tienen muchas personas, lo que tristemente no entienden lo que bien has explicado, ¿no? Cómo esa verdad está en la persona del Señor Jesucristo, ¿no? Entonces se convierte en una cuestión de pensamiento crítico, discernimiento personal, ¿no? Cuando, claro, ese es lo que nos ha llevado al relativismo de esa verdad, ¿no? Esa es mi verdad, tu verdad, ¿no? Cada uno tiene la suya, ¿no? Pero la verdad en mayúsculas, claro, es esa. Y es interesante que en la fase también lo indica con el camino, ¿no? Y en este tren en el que estamos, ¿no? De la vida, vemos también como la verdad, como muy bien has explicado en tu propia experiencia, es algo que se conoce en el desarrollo, ¿no? Y en el camino de la vida, ¿no? No es tampoco muchas veces algo que, aunque en ese momento te impacta, ¿no? Acabas entendiendo totalmente, ¿no? Sino que es realmente en este camino que el Señor se nos da a conocer, ¿no? Y ahí está la vida misma finalmente, ¿no? Como él dice, ¿no? Es de lo que se trata. Somos prisioneros de muchas mentiras y solamente la verdad de Jesús nos hace auténticamente libres, doy fe de ello. Y yo creo que la reflexión que José de Segovia nos ha hecho ha sido magnífica. Y les emplazo para que puedan leer su sección también en Protestante Digital martes, que son realmente estelares. Y también escuchar sus programas, Ruta 66, El sueño se ha acabado, su programa en Radio Nacional de España. Es Radio 4, ¿verdad? A las 9 de la noche. Es 3. Ah, Radio 3, perdón, Sí, Radio 3. Bueno, sí, como hay tantos números, pero Radio 3, sí, fenómeno, a las 9 de la noche los domingos, ¿verdad? Sí. Sí, estupendo. Pues querido amigo, muchas gracias por estar con nosotros en este tren viajero. Encantado siempre con tu compañía y el tren y de tantos amigos y oyentes que nos escuchan. Gracias, José. Te mando un abrazo. Eso, hasta pronto. Hasta siempre. Chao.